Están los medios del régimen y no del régimen, algunos que no lo son, o son medio pensionistas y bastante memos en el análisis, que echan espuma por la boca en las últimas horas tratando de responsabilizar a Alberto Núñez Feijóo de violar la ley, de no cumplir con la Constitución, de bloquear el Poder Judicial. Incluso hacen sesudos análisis para tratar de rejonear a quien ha puesto pie en pared a sus aspiraciones totalitarias, diciendo que se ha acabado el efecto Feijóo, que Europa le va a poner la proa y no sé cuántas chorradas y sandeces más. Miren ustedes, la verdad del cuento es la siguiente. La responsabilidad, con la ley en la mano, de cambiar el Consejo General del Poder Judicial, que básicamente de eso estamos hablando, es de las cámaras legislativas, del Congreso de los Diputados, es decir, del presidente del Congreso y del presidente del Senado, ambos los dos socialistas. Segunda cosa, no de los líderes de los dos principales partidos políticos. Si el Partido Socialista Obrero Español quisiera cambiar realmente el Consejo General del Poder Judicial y desbloquear el bloqueo, valga la redundancia, al que lleva sometido durante 4 o 5 años la justicia en España, lo tendría tan fácil como retrotraer esa ley totalitaria de San Felipe González y Alfonso Guerra de 1985 y devolver a los jueces la potestad de elegir ellos mismos a sus representantes, cosa y circunstancia a la que el Partido Popular ha dicho ya en 20.000 ocasiones, por activa, por pasiva, por perifrástica, en todas las lenguas vivas y muertas del Estado español y del resto del orbe, que está de acuerdo, lo tendría tan fácil como, digo, cambiar esa ley y devolver a los jueces la potestad. Y se desbloquearía la justicia en España, esa que tanto dicen los socialistas que les preocupa. Por tanto, la exclusiva responsabilidad de haber llegado a la situación a la que hemos llegado es del Partido Socialista Obrero Español, que en paz descanse, ni siquiera de Pedro Sánchez Castejón, que quería hacer, vamos a volver a repetirlo porque vemos que hay gentes todavía simples o sectarias, táchese lo que no proceda, que no se han enterado todavía. Pedro Sánchez Castejón, cuyo objetivo era reformar el delito de sedición para que sus amiguetes, sus cuates, sus socios, golpistas catalanes y terroristas vascos, que le empezarán a pedir en horas 24 también sus cositas, ya se las están pidiendo, se salieran con la suya, y para que sus socios podemitas, sus socios comunistas, bolivarianos, chavistas, lulistas, ha ganado Lula da Silva, ya lo sabéis, por un 51% de los votos frente a 49% de Bolsonaro, pues metieran a personajes y a personajas, aquí me permito el lenguaje inclusivo, como Vicky Rosell en el Consejo General del Poder Judicial. Vicky Rosell, una señora que es juez o jueza y que, si leéis hoy OK Diario, el periódico de Eduardo Inda, pues podréis estar al corriente de los líos y las marranerías a las que presuntas, a las que, según parece, pues sometía pues a una de sus empleadas o de sus asistentas o lo que fuera. Un Partido Socialista Obrero Español totalitario, con una historia en buena parte, casi la totalidad de sus años de existencia, cleptocrática y criminal, que ha celebrado un aquelarre hace un par de días en Sevilla, 40 años de la victoria socialista, 40 años de la victoria felipista, 40 años de la reforma de España, que no era más que un vano intento de elevar a la categoría de Dios, a los altares, al figura, como dice hoy mi amigo César Calderón en The Objective, sin éxito, porque ni estaba Alfonso Guerra, ni se le esperaba, ni estaba Zapatero, que se ha excusado diciendo que tenía que acompañar y darle un abrazo a su amigo, al comunista expresidiario, por cierto, Lula da Silva, que ha ganado en Brasil, ni estaba Chávez, ni estaba Griñán, vamos a ver si vemos la foto de Call Me Pepe, de Pepe Griñán, entrando en la cárcel, ni la mayor parte de los varones socialistas. Un partido, digo, cleptocrático, bueno, pues con una historia de crímenes de Estado a sus espaldas. Recuérdese, Barrionuevo y Vera, por este asunto, este pequeño asunto de los GAL, que según algunos era un asunto de, 4 policías un poco patriotas y patrioteros exaltados que se les fue la mano, pues llegaron a ingresar en la cárcel, y que nos sigue dejando perlas como la que nos ha dejado hoy Narcís Serra, que en un diario digital de la máxima difusión y en una entrevista que le hace el amigo Ramírez, dice que sí, que él utilizó a los servicios secretos del Estado para ponerle fulanas a su majestad el rey Juan Carlos, el rey emérito, el rey padre, en la cama. Esta era la catadura moral de esta gentuza que nos ha gobernado durante las 2/3 partes de nuestra democracia. 100 años de honradez, ni siquiera 40 de vacaciones. 143 años de ladronicio,
de crimen de Estado y no de Estado, y de otras marranerías que nos han llevado a la podedumbre social, económica, política e institucional que padecemos. Partido Socialista Obrero Español, descanse en paz, porque en paz va a descansar de aquí a poco más de un año. Arrancamos ya esta primera retaguardia de este lunes 31 de octubre, último día de octubre de 2022, y lo hacemos saludando a una buena amiga, Milagros Marcos, que es diputada del Partido Popular en el Congreso y responsable de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Milagros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Milagros, habéis estado en los últimos días debatiendo y recibiendo a distintos expertos en el Congreso, recabando opiniones acerca de la ley que se prepara de bienestar animal. Vosotros, grupo mayoritario de la oposición en la Cámara, mantenéis una postura muy crítica con este texto legal. He visto el resumen de algunas de tus intervenciones y las de algunos expertos también que has tenido a bien enviarme en los últimos días. Explícanos o explícale a nuestros espectadores de una forma sencilla por qué esta ley de bienestar animal que pues quiere perpetrar el grupo mayoritario de la Cámara no contribuye precisamente al bienestar de los animales, sino todo lo contrario. Bueno, realmente aquí el Partido Popular lo tiene muy claro, ¿no? Queremos garantizar el bienestar de los animales, queremos protegerlos, queremos evitar el maltrato y el abandono, y para eso lo mejor que le puede pasar a España y sobre todo a los animales a los que se quiere proteger, a decir de los expertos, es que esta ley se retire y se empiece a trabajar en una ley que realmente proteja a los animales y piense en su bienestar. Esto a decir de los expertos, insisto, o sea, si se quiere garantizar el bienestar hay que retirar esta ley y hay que empezar a trabajar en una que atienda a la evidencia científica y no a la filosofía animalista. Hay dos corrientes sobre esta materia a nivel internacional y esta ley solo atiende a la facción filosófica del bienestar sin tener en cuenta lo que dicen los científicos, lo que dice la evidencia científica, lo que dicen los expertos. De hecho, yo creo que no ha habido ninguna ley en España, en la democracia, que haya tenido tantísimas observaciones sin atender y, por tanto, una posición tan encontrada y tan contraria por parte de todos los expertos. Solo voy a dar dos datos. Más de 6.000 alegaciones, en proceso de alegaciones, por lo que hemos podido ver estos días, no se han tenido en cuenta. Un manifiesto firmado por 800 expertos, científicos y colegios profesionales diciendo que esta ley puede perjudicar precisamente el bienestar animal, puede incidir negativamente en el medio ambiente y en la biodiversidad, sobre todo en las aves. Y lo último han sido el número de alegaciones que se han presentado en el Congreso de los Diputados, ¿no? 657 enmiendas a la ley y eso que cerraron el plazo para presentar enmiendas corriendo y deprisa de un día para otro y no nos han dejado escuchar a todas las personas que han solicitado ser escuchadas en el Congreso. Y esto es realmente un asalto, ¿no?, a la democracia. Cuando hay científicos, expertos, colegios profesionales que solicitan ser escuchados en la comisión correspondiente antes de que los partidos políticos presenten las mejoras y las envíen enmiendas a la propia ley, lo que han hecho el Partido Socialista y Podemos es cerrar el plazo de enmiendas antes de poder escuchar y reducir el número de personas a las que se podía escuchar. El Partido Popular solo podía pedir a 2 personas. Y solo voy a dar un dato. Es que habíamos solicitado que compareciera una persona que ha sido gestor durante muchos años, un biólogo muy experimentado en Doñana. Bueno, pues tampoco nos han dejado que viniera este hombre de Doñana porque nos han limitado el espacio a 2 personas en lugar de dar cabida y escuchar a todos los expertos que querían dar su opinión y después de escucharles a todos poder presentar las enmiendas y mejorarla. Por lo tanto, algo tienen que temer, o sea, les debe dar miedo, ¿no?, que se escuche la voz de quienes realmente saben, porque saben lo que están haciendo perfectamente, que es una ley absolutamente ideológica, de un mal interpretado animalismo ideologista, ideologizado que realmente no responde al bienestar de los animales. Eso es lo que te iba a preguntar. 657 enmiendas, Milagros, me parecen una barbaridad. Pues podemos calificar, por tanto, eso, una ley cuyo único ánimo es el politiqueo,
barato y un sectarismo ideológico pseudoanimalista que lo que hace es perjudicar efectivamente a los animales, pero estos les da absolutamente igual. Oye, querría preguntarte además, de manera genérica, porque estábamos repasando estos días que hemos tenido un poco de paz, calendarios de movilizaciones de colectivos que se sienten especialmente agredidos por las medidas del gobierno social comunista. Veo que los transportistas, y además hacen bien, van a volver a la carga en el mejor sentido de la palabra, y van a volver a convocar concentraciones o bueno, protestas, y los agricultores y ganaderos, por las informaciones que tenemos, pues no están mucho más contentos, Milagros. Efectivamente, vamos a ver, los agricultores y ganaderos son uno de los sectores más afectados por las decisiones del gobierno en todos los sentidos, ¿no? O sea, en este momento tienen los precios y los costes de producción absolutamente disparados. Estamos hablando de que la energía se ha multiplicado por 4 para poder regar. Estamos hablando de que para enfriar un kilo de manzanas se paga 4 veces más por el coste de la energía. Estamos viendo cómo pues, empresas que tienen autoconsumo, es decir, que han invertido en placas solares, energía renovable, que tienen suficiente producción energética como para funcionar con lo que ellos mismos absorben, que tenían un contrato cerrado hasta el mes de diciembre de 29.000 euros y están pagando 76.000. Insisto, por su propia energía, por la energía que ellos mismos producen, que están amortizando sus placas solares y que además en una buena parte le venden al sistema, prácticamente se lo regalan porque no les pagan nada por ello, ¿no? Entonces, cuando los fertilizantes cuestan un 300%, cuando no hay reglas todavía en la política agraria común, ni saben lo que tienen que sembrar y lo que no, porque hasta la semana que viene no se aprueba, la semana que viene no, este jueves se debate la ley de la PAC en el Congreso de los Diputados, pero han eliminado todas aquellas enmiendas que suponían gasto, ¿no? O sea, el apoyo a los fertilizantes, las bonificaciones al pienso, las bonificaciones al gasóleo, las han eliminado todas. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo en este momento? Bueno, pues que los ganaderos están viendo obligados a sacrificar los animales porque les cuesta más darlos de comer que lo que pueden sacar de rendimiento por ellos, que los agricultores no saben si tienen que sembrar o no saben si van a tener ayudas de la PAC o no, lo que van a tener que hacer para poder recibirlas, si les va a costar más incorporar las previsiones que tiene la nueva PAC de lo que van a cobrar por ella. Cuando la incertidumbre es de tal calibre y la subida de costes de producción es tan elevada que en este momento pues, lo que estamos viendo es una desaparición, ¿no?, de un tejido productivo que es estratégico para España. No nos olvidemos que más del 88% del territorio es territorio rural y que si se ven agredidos económicamente, se ven agredidos desde el punto de vista de los apoyos, se ven agredidos por las exigencias que se les están implantando sin capacidad, sin tiempo para asumirlas. Ellos también quieren avanzar en sostenibilidad, pero lo quieren hacer como el resto de sectores, con ayudas y con apoyos, y no por imperativo legal y sin tiempo ni tecnología siquiera desarrollada como para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, a esto se une, como veíamos, esta ley de los animales, que obliga a esterilizar a todos los animales por ley, a todas las mascotas, pero también a los perros pastores, también a los perros de caza. Claro, o sea, si tienes que de repente convertirte en criador, si tienes que hacer un cursillo para tener un perro guarda del ganado, si no puedes ponerle determinados sistemas de protección aunque le pueda atacar el lobo, pues evidentemente no puedes tener ganadería extensiva. Pero esto es una de las pocas cosas, por mencionar alguna de las que están ocurriendo en el sector, ¿no? La prohibición, la limitación de uso de fertilizantes, la eliminación de ayudas en determinados cultivos, los problemas derivados de la falta de fertilizante que viene fundamentalmente de Rusia, ¿no? El problema del coste del gas, la negativa del gobierno a eliminar, por ejemplo, el IRPF en la declaración de las ayudas. No tiene sentido que te den 4 euros por un animal como consecuencia de la crisis y tengas que devolverle 2 al gobierno vía impuestos. Bueno, pues esto también lo han rechazado, ¿no? Entonces, es todo un cúmulo de circunstancias unido a que han eliminado totalmente las inversiones en regadíos y en nueva regulación. Por lo tanto, si no va a haber agua, si no se puede pagar la luz, si no se puede mantener a los animales porque no se puede pagar el precio de los piensos, ¿qué vamos a esperar que hagan los agricultores y los ganaderos?
Pues protestar, y bien protestado está, y se les tumban los oídos a nuestros gobernantes socialcomunistas, a los que les queda poco, pues que se apliquen y que traten de ser un poco más empáticos con la gente, aunque ya Bueno, fíjese afortunadamente que tienen poco tiempo para ello. Milagros. bueno, pero las decisiones que se están adoptando ahora son irreversibles, ¿no? Un ganadero que sacrifica a sus animales para poder sobrevivir difícilmente va a volver a la actividad ganadera. El hecho de que en este momento los presupuestos del Estado, todo lo que es dinero contante y sonante, se haya reducido en el Ministerio de Agricultura más de un 16%, ¿eh? O sea, en el presupuesto más elevado, el techo de gasto más elevado de la historia de España, por el dinero europeo, al Ministerio de Agricultura le reducen un 16%, un 16,2% exactamente. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es sustituir inversiones por un futurible, a lo mejor llega o no llega, ese dinero de la Unión Europea, pero no dinero, sino préstamos. Es decir, a los agricultores les quitan, al Ministerio de Agricultura, le quitan el presupuesto, le quitan dinero y le dicen, espere usted que a lo mejor tiene suerte y le damos 340 millones en préstamos para ver si con eso se las puede apañar, ¿no? Y el ministro se conforma. Esto es lo triste, ¿no? Que levantan la voz a agricultores y ganaderos, pero el ministro sigue aplaudiendo los recortes en la PAC. Ahí, el año pasado quitaron 138 millones de euros en ayudas directas que no se recuperan en el presupuesto de este año. Este año, además de eso, hay 144 millones de euros menos para el segundo pilar de la PAC, para el desarrollo rural, es decir, para la incorporación de jóvenes, para la modernización, para la digitalización, para la sostenibilidad, para todo eso hay 144 millones de euros menos en el presupuesto del año que viene. Y para regadíos, como digo, en lugar del dinero que había siempre por parte del gobierno, lo que han hecho es sustituirlo por unos préstamos que a lo mejor llegan del mecanismo de recuperación y resiliencia o a lo mejor no, porque ni siquiera están solicitados a Bruselas. Ya no es que no esté, es que no los han pedido siquiera. Si los piden, los tienen que conceder. Cuando los concedan, la señora Calviño debe decidir que van a Agricultura a la parte de la SEIASA y luego saber qué criterios y cómo se pueden prestar, porque es préstamo, ese dinero a los agricultores. Por lo tanto, bueno, la incertidumbre es de tal calibre y la tomadura de pelo llega a tal nivel en todo, con el tema del bienestar animal, diciendo que, pues eso, que es bienestar animal el que a un animal, en lugar de un veterinario o de un titulado superior o de un titulado experto, le trate un llamado profesional del comportamiento animal sin cualificación reconocida en la ley. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que como tomadura de pelo no está mal, pero estamos hablando de un tema muy serio. Estamos hablando de más del 10% del PIB de este país, que está en riesgo y en riesgo muy serio, porque en este momento, insisto, pues te lo dicen, ¿no? Los transportistas tienen problema, la distribución, ya estamos a un 20% de inflación del PIB de los alimentos. ¿Cómo se puede pagar esto? Si los consumidores no lo pueden pagar, si el dinero extra se lo queda al gobierno, si los agricultores sube el coste de producción, si a la industria tiene que pagar hasta 4 veces más por la energía para enfriar las frutas o para poder envasar y pagar además la ley de residuos, la ley de los impuestos a los plásticos. Claro, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo se baja el precio de los productos? ¿Cómo se mantiene una cadena cuando a todos los eslabones le sube exponencialmente el coste para ponerlo a disposición del consumidor? Y el consumidor no puede pagarlo porque no está España como para que nadie pueda pagar. Y ese exceso de coste se lo queda al gobierno, pero no repercute en ninguno de los agentes de la cadena. Por lo tanto, bueno, pues es que no hay una cadena. Lo que hay es un círculo que se va a convertir en un agujero en el que, bueno, pues todos y cada uno de los agentes de la cadena tengan problemas serios como los están teniendo ya. Milagros Marcos, responsable de Agricultura del Partido Popular en el Congreso. Muchísimas gracias por atendernos y te deseo una feliz semana. Cuídate. Muchas gracias y feliz semana a todos. Gracias y feliz semana. Y tenemos ya al otro lado también a Carlos Lacaci. Carlos Lacaci, jurista, prestigioso y buen analista político. Don Carlos Lacaci, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, don Eurico. Pues muy bien, aquí en la víspera del día festivo y bueno, muy bien, empezando semana y trabajando como es menester.
Bueno, usted me imagino que como buen español y como buen cristiano es de todos los santos. Esto de Halloween, estas capulladas anglosajonas que nos, iba a decir que nos han impuesto, no, que nos hemos autoimpuestos y que nos resultan pues cada año más cansinas y más pesadas, pues no van con los que somos del plan antiguo, ¿verdad, Carlos? Pues así es, Eurico. La verdad es que, bueno, son las tradiciones que nos quieren imponer de fuera, que no en nada, bueno, pues está dentro de nuestra cultura, idiosincrasia e incluso principios, efectivamente, los cristianos, como usted dice. Y lo que yo haré, pues es lo que hago todos los años, recordar pues a los que ya no están, Eso recordar a es. los nuestros y, bueno, pues hacer una oración por los que ya no están. Hacer una oración por los que ya no están, efectivamente, Carlos. Oye, supongo que habrás seguido con fruición el pasado sábado el acto, el aquelarre montado por los socialistas, no a mayor gloria, como dice hoy mi amigo César Calderón en The Objective, y dice bien, y él los conoce bien, porque en aquellos años trabajaba con ellos, y con Ignacio Varela, que ha dado a la imprenta un libro muy interesante, que le recomiendo a todo el mundo leer sobre aquellos años, no a mayor gloria del 40 aniversario de la victoria del PSOE ni de la victoria felipista, sino como enésimo intento fallido de entronizar a los cielos a esta nada elevada a la nada, que es el figura, que es Pedro Sánchez. Un aquelarre, además, al que no fue ni Alfonso Guerra, casi nadie al aparato, ni Chávez ni Griñán, que tienen ahora problemas judiciales. Vamos a ver si vemos entrar a Griñán en la cárcel o no. Ni la mayoría de los presidentes autonómicos, ni Zapatero, que, bueno, pues ha tenido la excusa perfecta, pues escapó a Brasil, que luego hablaremos, aunque sea un minuto, de la entronización ya, del dominio ya del neomarxismo asfixiante en todo el continente hispanoamericano. En fin, que había allí 3.700, más de la mitad de ellos pagados además, porque esto ya lo hacía Guerra en Dos Hermanas hace 40 años, cuando con el bocata de mortadela y la Fanta llenaba los pabellones de Dos Hermanas, etcétera y tal, pero faltaba mucha gente importante del socialismo patrio. A mí me huele a fin de régimen esto ya, Carlos. Bueno, realmente sí, es un escenario en el que todos los detalles que usted ha mencionado, pues efectivamente apuntan. Apuntan a una realidad que yo le diría, Eurico, que dista mucho de ser la de aquel Partido Socialista Obrero y Español que en el año 82 pues obtuvo esa amplísima mayoría absoluta, ¿no? Absolutísima. Eh, y lo es porque realmente esta realidad es así porque el Partido Socialista es poco partido ya, está escenificado en la figura de quien ahora vemos en la imagen, que es Pedro Sánchez, con un ego que es ese sí absoluto y que, bueno, pues se va apoyando en aquellos que le interesan para seguir en el poder, pero una vez que lo ha conseguido, pues les pisotea o los aparta directamente. Por tanto, pues todo menos un partido. De socialista, pues qué decirle, tiene muy poco, muy poco, por no decir nada. Ha virado a un comunismo que además está muy manejado por la otra ala del gobierno, que es quien ha ido arrastrando a esa deriva de, bueno, pues de romper con todo lo que significa los principios incluso socialistas, ¿no? Socialdemócratas, que pudieran haber tenido en alguna época en la vida de este partido. Obrero, qué decirle, de obrero queda, yo creo ya, ni la chaqueta de pana aquella que se pone para Felipe González, ¿no? Y Guerra incluso. No queda de obrero nada y de español, pues por desgracia, no queda más que, bueno, pues alguna vez que se pone Pedro Sánchez para despistar también una banderita en su solapa, pues para decir que es español cuando lo que está es pisoteando todos los intereses de España y de los españoles. Por tanto, ese escenario en Sevilla ha escenificado pues lo que es hoy el Partido Socialista Obrero Español, que no tiene ni de partido, ni de socialista, ni de obrero en español, pero sí tiene a un líder, sí tiene a un auténtico, bueno, representante que está por encima del partido y de los intereses del propio partido, que es Pedro Sánchez, y que efectivamente estoy con usted, es el declive más absoluto
de estos 40 años de socialismo y que yo creo que, bueno, afortunadamente servirá para que haya un cambio de gobierno, esperemos que más pronto que tarde. Mira, vamos, por cierto, cada vez que veo y veía a algún figura en los planos recurso, cada vez que le veo la papada, algunos de estos, y la tripa, recuerdo siempre, me viene a la cabeza el maestro García, que tenía muchísima gracia, José María García, cuando se metía con los árbitros de la época, porque a día de hoy son auténticos atletas, ¿no? Al mismo nivel físico que los futbolistas, pero en los 70 y sobre todo en los 80 daba pena a algunos verlos arrastrarse por los campos, ¿no? Decía García, barrigas, culos, tetas. Bueno, pues cada vez que le veo la barriga y la papada a alguno de estos, siempre pienso en aquel versillo de la Internacional, en pie famélica legión, y me entra la risa y me dura un buen rato. Vamos a escuchar, si te parece, Carlos, uno solo, un total de los muchos que dejó el figura el pasado sábado, y luego lo comentamos, diciendo que el PSOE, que esta frase no es suya, se la ha robado a los apologetas y a los propagandistas de la época de Zapatero, porque hizo bandera de ella Zapatero en sus mítines en 2004, que el PSOE es el partido que más se parece a España. Luego lo vamos a comentar. ¿Cómo no vamos a ser europeístas? Nosotros somos socialistas a fuer de europeístas. Porque creemos en el modelo social europeo, creemos en su vigencia, sabemos que no hay una construcción política más valiosa en el mundo que la Unión Europea y, por tanto, reivindicamos ese legado con orgullo y también con convicción. Hoy España, afortunadamente, ya no es el problema, pero Europa, hoy más que nunca, continúa siendo la solución para muchos de los problemas que sufre España. Bueno, va de europeísta. Seguía diciendo el figura que el PSOE es el partido que más se parece a España y a los españoles. Por cierto, veíamos también ahí a Cristina Narbona y a Felipe González, a la momia de Cristina Narbona y a la momia de Felipe González Márquez, aplaudiéndose, por cierto, con pocas ganas a sí mismo. Es al revés, Carlos. Estos han vuelto a conseguir, por enésima vez, o por tercera vez al menos en lo que va de democracia, que los españoles acaben pareciéndose a ese monstruo, a ese engendro que siguen llamando Partido Socialista, que tiene una amplísima historia de cleptocracia, de crímenes y de dominio absoluto de los resortes del Estado en aras a la imposición de un proyecto totalitario. Sí, y sobre todo de volver a hacer una cosa que se les da también muy bien y se les ha dado muy bien a lo largo de la historia, que es posicionar de una forma totalmente opuesta a unos españoles con otros, de un enfrentamiento para bueno, movilizar a los que son más fieles a su ideario y hacer siempre pues un enemigo, ¿no? Buscar un enemigo contrario con el que justificar todo ese ideario, ¿no? Siempre tiene que haber pues alguien a quien demonizar, ¿no? Bien sean los hombres, bien sean bueno, pues cualquier valor o cualquier principio tradicional. Antes hablábamos de las tradiciones en España, pues contra esto es contra lo que se ponen siempre enfrente y pretenden enfrentar. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo y tengo ese optimismo de pensar que la gente, los ciudadanos españoles, están ya muy hartos de esa lucha, ¿no? De ese guerra civilismo que quieren desenterrar a toda costa y volver otra vez a ello, pues para seguir ocupando más tiempo los sillones. Pero la gente, lo que realmente en España le ocupa y preocupa, pues es el estado de bienestar, es tener un empleo, es poder bueno, formar a sus hijos y tener un núcleo familiar estable. Y la mayoría, la inmensa mayoría, está en esas. Créame, Eurico, yo al menos así lo veo. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues tienen un sistema de comunicación y un altavoz de un ideario muy machacón que les está dando cierto resultado, que con ello han destruido muchos de estos principios que estoy comentando, pero que sigo siendo optimista y creo que llega a su fin y que, a no ser que se invente que todo pueda ser en este año largo que queda, pues algún otro trilerismo o se saque otro conejo de la chistera, pienso que los españoles, incluso muchos de los propios votantes de ellos, están ya muy hartos y querrán un cambio de ciclo. Ojalá que sí. Ahora, decir que el Partido Socialista es España
o ir de europeísta, cuando luego viene Europa y le pide sacrificios, porque Europa tiene derechos por pertenecer al club supranacional de la Unión Europea, te da derechos y tienes obligaciones. Pero, obviamente, como cualquier asociación en los que los miembros tienen derechos y obligaciones. Bueno, pues este señor y su gobierno parece que cuando les conviene son muy europeístas y cuando se trata de las obligaciones, por ejemplo, fíjese lo que costó que incrementaran el gasto en defensa que les pedía la Unión Europea como sacrificio de unidad y de solidaridad también frente bueno, pues al enemigo que pudiera estar bueno, poniendo en peligro la propia Unión Europea, pues les costó Dios y ayuda y bueno, y todavía polea, ¿no? Y así con cualquier obligación que se salga de su ideario, ¿no? Entonces, bueno, que son europeístas interesados y en momentos puntuales. Y españoles, mire, si por españoles son que se quieran cargar todas las instituciones, incluso que quieran rebajar la pena de sedición, sin ir más lejos, y eso es tener, bueno, control por lo que es el interés de España, pues créame que está muy lejano a eso. Ahí vamos, don Carlos. Hay mucho memo que repite en las últimas horas y va a repetir porque una mentira 1000 veces repetida acaba calando en parte del respetable, en la parte más ideologizada, más sectaria o más simplona, de que el efecto Feijóo se ha acabado y de que el Partido Popular o su líder, Alberto Núñez Feijóo, pues ni quieren cumplir la ley, ni quieren cumplir la Constitución y son los únicos que se empeñan en mantener el bloqueo del Poder Judicial. Vamos a recordar algunas cosas, don Carlos, a ver si digo bien, porque aquí el jurista es usted, no yo. Con la ley en la mano, con la Constitución, bueno, con la Constitución o con la ley más bien en la mano en este caso, y fueron ellos los que hicieron la reforma, los que perpetraron la reforma del 85, no son los líderes de los dos principales partidos los que tienen la obligación de renovar el Poder Judicial, sino el Congreso de los Diputados, o en este caso los presidentes, socialistas ambos, de las dos cámaras legislativas, del Congreso y del Senado. Por tanto, si no lo han hecho es porque no les ha dado la gana. Segundo, si el Partido Socialista quisiera realmente desbloquear el Poder Judicial, lo único que tendría que hacer es devolver a los jueces la potestad de elegir ellos mismos a sus representantes, como dice la Constitución española. Por tanto, cosa que no han hecho y cosa que el Partido Popular dijo que apoyaría si se avinieran los señores totalitarios socialistas a hacer. Por tanto, si mantienen bloqueado, conclusión de este pequeño introito jurídico que ahora le pediré a usted que me complete con mucha mayor, por supuesto, pues en fin, preparación que la que humildemente tengo yo. Si el Poder Judicial sigue bloqueado es porque el Partido Socialista y la mayoría gubernamental social comunista es porque quiere. Punto y final. Estas tonterías de que el efecto Feijóo, de que Feijóo ha cedido a los poderes mediáticos y empresariales de la derecha rancia y a los salones del buen Madrid y tal, pero realmente siguen tomando a la gente por imbécil. Sí, es verdad que hay millones de personas que siguen comprando, Carlos, esta mercancía averiada. Sí, no, mire, aquí es un tema que primero usted lo ha apuntado muy bien. Antes de la reforma de 1985, efectivamente propuesta y ejecutada por el gobierno socialista en aquel entonces de Felipe González, con esa mayoría absolutista y absolutismo de 200 diputados, fíjate. 202, efectivamente, pues con sus 202 diputados de entonces revertió una situación que era la que tenía que ser, que era separación de poderes, donde el Poder Judicial pues estaba representada efectivamente porque los jueces eran los que elegían, los jueces y magistrados, a los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial. Al Poder Judicial estaba, bueno, elegido por jueces y, lógicamente, gestionado por las decisiones de los propios jueces. Llega 1985, rompe Felipe González y el gobierno socialista con esta trayectoria de separación de poderes, se carga la separación de poderes, la muerte de Montesquieu, como se suele decir, y las garras del poder político desde entonces hasta ahora no han dejado de estar sujetando al Poder Judicial.
Pero ahora llegamos aquí y con la crítica que yo mismo he hecho en este mismo altavoz, que es la retaguardia de su programa y también en otros, de que esta situación es cierto que no se ha ido, que no se ha revertido tampoco en gobiernos de otro signo político, por ejemplo, en 2011, teniendo Rajoy mayoría y llevando en la propuesta también de, reformar la forma de elección de los jueces que llevaba Gallardón, no se hizo, eso también es cierto, pero bueno, lo cierto es verdad que ahora el propio Partido Popular, con su presidente a la cabeza, sí que propuso una reforma de la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y pactarlo con con el gobierno, ¿no? Con el Partido Socialista. ¿Qué le dijo el Partido Socialista? De ninguna manera. Los vocales se van a seguir eligiendo con la forma que actualmente hay. Básicamente, con que los políticos, Congreso y Senado, eligen a los vocales. Y claro, ahí el Partido Popular, ¿qué culpa tiene? Si está proponiendo precisamente lo que los propios jueces y magistrados, lo que es el Poder Judicial, lo que tiene que ser la división de poderes, volver a la reforma antes de la reforma del 85 y que, por tanto, haya esa división de poderes y el Partido Socialista no quiere. ¿Qué le dice el Partido Socialista? Mire, le dice, no, las propias asociaciones de jueces y magistrados quieren que sean elegidos los jueces y magistrados por los propios jueces y magistrados, pero el Partido Socialista dice, no, primero refórmese, o sea, antes de reformar, perdón, primero vayan a la renovación de los cargos, desbloquéemelo y ya después hagamos la reforma. Pero bueno, ¿cómo ya después? 5 años después y 5 años después ya que se acuerda. O sea, es una trampa absoluta. Eso por un lado. Y por otro lado, es que mientras se puede o no desbloquear esa situación sin, imagínese, hacer la reforma, bueno, vamos a desbloquearla. Llega el Partido Popular, se pone a hablar con el Partido Socialista y dice, bueno, vamos a ver si desbloqueamos la situación. Oye, y en medio están con el tema de la sedición, con los independentistas y los de Bildu, viendo que se rebajen las penas de quien ha querido destruir una parte de España, quien ha querido separarse de España. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una reforma o cómo vamos a pactar, mejor dicho, la renovación, de uno de los órganos del Estado, que es el Poder Judicial, que sirve para ser un pilar del Estado de Derecho y dar estabilidad a España, cuando en paralelo se quiere desestabilizar España rebajando las penas de sedición, que básicamente significará que aquellos que estaban condenados ya e inhabilitados por el delito tan grave que es romper España con la sedición, pues se les puede aplicar retroactivamente la posible rebaja de pena y poder quitarles la inhabilitación absoluta que tienen. ¿Cabe en alguna cabeza eso? A mí no me cabe, sinceramente. Ahora, como usted dice, si el Partido Socialista realmente está en otras y quiere reformar la forma de elección a los jueces, mañana mismo, fíjese, mañana mismo lo puede hacer, porque, como bien usted dice, tiene las mayorías junto con el Partido Popular, que le apoyará, desde luego, en esas, para reformar la forma de elección de los jueces. Por tanto, es una falta de voluntad tremenda y están en otras. No, están en otra cosa. Nos despedimos, Carlos, pero antes, para muestra un botón. Por supuesto, reformar y controlar el Poder Judicial para, pues indultar a sus amigos los golpistas y quién sabe también si a sus amigos, los golpistas catalanes, digo, y a sus amigos los terroristas vascos, o para que se vayan de rositas y además metan a perlas como esta. Pásame el pantallazo, Omar, exclusiva hoy de OK Diario, del diario que dirige nuestro amigo Eduardo Inda, varapalo judicial a la tal Vicky Rosell, candidata de Podemos al CGPJ. Acusó falsamente de extorsión a su ex empleada. Para esto, ya te lo puedes llevar, Omar, para esto, Carlos, es para lo que quieren
reformar y ahormar el Consejo General del Poder Judicial a su medida y controlar la justicia. Y como Feijóo, es verdad que ha dudado demasiado tiempo, pero al final, aunque sea en el minuto 88 de partido, ha dicho, no hombre, no, verdes las vais a segar y os vais a reír de quien yo os diga, pues ahora están rabiosos y echando bilis y espuma por la boca y echando contra Feijóo a todos los medios del régimen y parte de los medios que no son del régimen, pero que de una forma bastante mema les han comprado esta mercancía averiada para meter agentes como la tal Rosell esta en el CGPJ. Carlos, esto es lo que quieren. Bueno, al final tenga en cuenta dos cosas a punto rápidas. Una, que el Partido Socialista, el gobierno de Sánchez en concreto, son totalmente expertos en darle la vuelta a la situación en la que ellos mismos son culpables de que esto esté como está, como se encuentra, con este bloqueo y sobre todo con una situación tan anómala como la que he dicho, que haya una injerencia en el poder político sobre el poder judicial. Y le dan la vuelta y harán culpable, ya lo están haciendo, al Partido Popular. Cuestión que ya hemos dejado claro cómo es. Y dos, hay jueces y magistrados, también hay que decirlo, la inmensa mayoría de jueces y magistrados son intachables, son independientes, son profesionales que cada día como abogado yo les veo cómo se dejan la piel con su toga puesta, impartiendo justicia. Ahora bien, hay una minoría de jueces y magistrados que también se dejan manosear por estos políticos, claro, y acaban siendo cómplices de este escenario tan lamentable que tenemos, de esa injerencia del poder político en el juicio. Don Carlos Lacaci, abogado, jurista, analista político, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, amigo. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Efectivamente, hasta dentro de unos días, Eurico, y un saludo a todos. Cuídate, Carlos. Y cerramos ya esta retaguardia de este lunes, 31 de octubre, ya no sabemos ni en el día en el que vivimos, pero eso está bien, vamos quemando etapas, cosa muy importante en la vida y además, pues en fin, creo que podemos hacerlo de una forma más que digna, con mucho trabajo. De este lunes 31 de octubre de 2022 y saludamos a nuestra última invitada de hoy, Ángeles Ribes, concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lérida. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Perdóname porque te he metido un clavo ahí de unos cuantos minutos que se está esperando porque me he extendido con Carlos Lacaci. ¿Qué tal, Ángeles? Pues muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien en este día 31, como bien dices. Muy contenta, con mucho trabajo, porque aquí no hacemos puente, como tú tampoco, así que a tope, estamos a tope. Estamos a tope. Ángeles, ¿tú eres de Halloween, de Todos los Santos? Te pasa un poco lo que a mí, que te da un poco igual, porque para ti, como para mí, como para millones de españoles, no hay ni festivos, ni fiestas de guardar, ni la madre que parió panique. Lo único que es trabajo y trabajo. Como dices, yo soy de no tener festivos, porque además es una cosa que no acaba de entender muchas personas que nos ven y dicen qué bien vivís los políticos, pero en realidad los políticos no tenemos nunca festivos porque siempre tenemos actos y tenemos cosas. Con lo cual, a mí la verdad es que la fiesta no es que la celebre yo, pero sí soy de que la gente celebre lo que le apetezca. ¿Que disfrutan con lo de disfrazarse terroríficamente? Adelante. ¿Que lo que quieren es hacer, como se hace en mi tierra, castañas y panellés? Adelante. ¿Que son de quedarse en casa y ver una peli? Venga, mientras la gente disfrute y tenga algún momento de esparcimiento, me da igual que la fiesta sea nuestra, que venga de otro lado. Yo para eso soy muy liberal, ¿sabes? Está claro, ya somos dos. Oye, antes de entrar de lleno en algunos asuntos que tienen que ver con Cataluña, te voy a pedir una opinión rápida sobre la aquelarre de los socialistas de este fin de semana en Sevilla. ¿Tú cómo has visto estos fastos de celebración, no de los 40 años de la victoria felipista o socialista, sino del intento de la entronización del figura, bueno, pues otro intento fallido, como dice mi amigo César Calderón en The Objective, es decir, unos fastos organizados a mayor gloria de un tipo que es la nada con sifón, pero que ya va en camino de 5 años que tenemos que soportarle y al que han faltado pues la mayor parte de las figuras históricas, de los pesos pesados del Partido Socialista Obrero Español, que en paz descanse, y de los actuales varones territoriales. Bueno, es que los que ya tenemos una cierta madurez nos acordamos perfectamente de lo que han sido estas décadas de socialismo en España. Yo, en las primeras elecciones donde se presentaba Felipe González,
justo no podía votar porque aún no había cumplido la mayoría de edad, fue al cabo de poco. Pero yo recuerdo todo ese ambiente que se respiraba, porque es cierto que había una sensación de ilusión por unos proyectos nuevos que luego se vinieron estrepitosamente abajo porque, como bien se dice, el poder tiene cierta tendencia a corromper a las personas y el poder absoluto las corrompe de manera absoluta. Y con ese PSOE de Felipe González ya vimos lo que sucedió con algo que de lo que no han querido acordarse, no solamente de la corrupción institucionalizada, sino también de los crímenes de Estado, las cosas como son. Faltaban muchos protagonistas, desde luego, pero yo he vuelto a ver una vez más un partido socialista al cual lo que más le interesa es simplemente mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, sea como sea. Pedro Sánchez ha demostrado que es el mejor en eso, no tiene el más mínimo escrúpulo, sería capaz de vender a quien fuera y como fuera con tal de seguir manteniéndose. Lo estamos viendo en la pugna por el control del Poder Judicial y, desgraciadamente, en mi zona lo estamos viendo con todas las concesiones que está haciendo al separatismo, que lo único que busca es destrozar la convivencia entre los españoles, destrozar España y, por supuesto, vender según qué tipo de motos para que no se note tanto que el proceso que están llevando a cabo es absolutamente hispanófobo y totalmente, yo diría que hasta clasista y racista, porque siempre se meten con aquellos que tienen el nivel social más precario y no con los que están en las alturas. Así que, bueno, una vez más hemos asistido a una puesta en escena importante, yo creo que eso lo dominan muy bien, pero es verdad que a los que ya nos conocemos el percal, el señor Sánchez no nos engaña. Yo tengo la sensación de que tiene un componente de falta de empatía con el común de los mortales muy grande y lo desarrolla sin ningún pudor. O sea, miente de una forma tremenda. No hay más que coger cualquiera de los vídeos que andan en redes sociales para ver cómo ha sido capaz de decir una cosa y la contraria. Oye, y con la sonrisa y defendiéndolo sin ningún problema y sin ningún pudor. Y ya te digo, por la parte que nos toca a los que vivimos en Cataluña o a los que viven en la comunidad autónoma vasca o sitios donde hay una pugna grande del separatismo para conseguir según qué privilegios, pues lo estamos viendo con desolación porque sabemos que va a vendernos una vez más. Mira, ponme, Omar, otro pantallazo que teníamos preparado también de OK Diario. Hablábamos antes con Carlos Lacazi de este intento obsceno del Partido Socialista de controlar el Poder Judicial. También publica en las últimas horas OK Diario reforma de la sedición, que es bueno, pues, el principal objetivo que tenían los socialistas, por eso rabian por la oposición de Feijóo a sus propósitos. Estos son los 35 independentistas catalanes que no tendrán o que no tendrían condena si los socialistas finalmente se hubieran salido con la suya, que acabarán saliéndose y reforman el delito de sedición. Claro, y digo, lo milagroso es que en una comunidad autónoma de 7 millones de personas, donde la mayoría, la amplísima mayoría, no son independentistas, pues a esta gentuza le sigan votando y siga habiendo gente que les otorgue su confianza, cuando este es el objetivo no disimulado de los socialistas y de sus socios golpistas catalanes y de los terroristas vascos. Es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que el separatismo y el nacionalismo es un muy buen negocio para aquellos que están metidos dentro de ese ajo. Entonces, a todos les interesa seguir manteniendo un status quo en el cual, mientras están trabajando para destruir nuestra convivencia, ellos se están forrando, pero forrando literalmente. O sea, ninguna de estas personas que van a ser juzgadas o que a lo mejor no serán juzgadas por el tema de sedición, porque se les rebajará el tipo de delito y con lo cual es muy probable que ni siquiera pillen la cárcel. Yo le aseguro que ninguno de ellos está pasando situación de precariedad. Y eso sale del bolsillo de todos los españoles. Yo me gustaría que todo el mundo tuviera muy claro que cuando se dice no, es que los separatistas catalanes los financian todos los españoles. Todos. Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero recibe de las arcas del Estado por una o por otra vía. Y ese dinero, lamentablemente, va a parar a la financiación del separatismo catalán. Por supuesto que quieren tener, y que a este ritmo, si no se desaloja el inquilino de Moncloa, el señor Sánchez, por supuesto que tendrán una rebaja del delito de sedición. Yo es que no tengo la más mínima duda que es lo que buscan. Y después eso llevará, como están pidiendo
los nacionalistas vascos a que tengan unos tribunales, porque claro, los jueces de fuera no nos pueden juzgar a nosotros los vascos. Y eso automáticamente se verá replicado en Cataluña. Y eso nos dejará a los que defendemos el constitucionalismo en una situación terrorífica, porque nos encontraremos con que no podremos confiar en la justicia porque los jueces los elegirán ellos y serán jueces separatistas, que eso no le debe de caber a nadie la más mínima duda. La situación cada día es peor. Cada día es peor. Vamos ya a ocuparnos de un asunto muy concreto, pero bueno, este es un ejemplo. Cada día traemos muchos ejemplos, lamentablemente, en distintos puntos del territorio nacional, concretamente en Lérida. Pásame las 2 páginas, Omar, que teníamos de la prensa regional y provincial de Lérida. Hasta 147 denuncias por ocupación con K de inmuebles en 6 meses en Ponent. Se han duplicado en un lustro en las comarcas leridanas y el Gobierno central señala como causas el número elevado de viviendas vacías y la crisis actual. Estoy haciendo yo el ejercicio de leerlo sin gafas y veo que todavía cumplimos con unos mínimos. Esto me sube a mí mucho el ego. Esquerra avisa a la síndica que no tiene su confianza por decir que hay bandas de ocupas. ¿De qué estamos hablando exactamente, Ángeles? Pues estamos hablando de que Cataluña es la comunidad española donde más delitos de ocupación de viviendas y de locales se producen a años luz de otras comunidades. Barcelona lo encabeza, por supuesto, pero es que en mi provincia, Lérida, creo que está la número 14, una cosa así, de todas las provincias españolas. ¿Por qué se produce esto? Pues porque aquí se ha tenido durante mucho tiempo manga ancha con aquellos que ocupaban viviendas, porque el establishment catalán decidió en un momento dado que era una cosa que se tenía que favorecer en lugar de perseguirla como lo que es, como un delito que conlleva además terribles problemas no solamente para aquel que le han ocupado la vivienda, sino también para las comunidades de vecinos. La síndica de Greuges del Ayuntamiento de Lleida, que viene a ser la versión local, en la administración local, del defensor del pueblo, entiéndame la diferencia, es decir, aquella persona que recoge todas las quejas de los ciudadanos con respecto a la administración cuando se sienten desamparados o vulnerados en sus derechos, pues bueno, presenta una memoria anual acerca de lo que se encuentra en su oficina, y una de las cosas en las cuales incidió es que habían aumentado de forma terrible las ocupaciones delincuenciales, que eso era un problema y que no se podía mirar para otro lado. Claro, se lo dice a un equipo de gobierno que en lo que llevamos en un año ha permitido que se empadronen ocupas en más de 1000 y pico viviendas en nuestra ciudad. Viviendas que no son suyas, por supuesto, pero les ha dejado que se empadronen. ¿Y por qué? Por decreto de alcaldía. ¿Y por qué ese decreto de alcaldía? Pues porque en el Parlamento de Cataluña se hizo una ley mediante la cual aquellas personas que no tenían un domicilio fijo y que hasta ahora se empadronaban para poder tener la situación resuelta en cuanto a ayudas sociales, atención sanitaria, atención para los niños si tenían que ir a escolarizarse, etcétera, se les empadronaban los locales sociales pertenecientes al ayuntamiento. Dijeron que no, que cualquiera se podía empadronar mientras diera una dirección de la ciudad, y ahí tienes el gran problema, porque claro, o sea, resulta que en cualquier sitio te pueden empadronar ocupas en una vivienda que no es la suya. Y esto la síndica lo pone de relieve en la memoria del pleno del viernes pasado. La respuesta del equipo de gobierno fue decirle: señora síndica, es usted muy mala y que sepa que le retiramos la confianza. Yo no tengo la más mínima duda de que se la querrán cargar, porque oírse las verdades del barquero no gusta, pero la realidad es que nuestra provincia de toda Cataluña es la más grande en extensión y la más despoblada en población, y eso hace que si además le añades el hecho de que cuando se hizo todo el reparto de la Policía Autonómica, de los Mossos de Escuadra, fuéramos los que menos recibimos, pues ahí tienes la bomba de relojería que está ya en forma de ocupaciones con todo el drama que eso conlleva. Ángeles Ribes, que no tenemos remedio. A ver si de aquí a un año empieza a salir el sol. Te envío un abrazo, amiga. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte, Ángeles, y gracias también a todos vosotros. Mañana es el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, con lo cual, pues
en fin, pues vamos a ver si por lo menos 24 horas podemos descansar. Y el miércoles, que ya será 2 de noviembre de 2022, ya estaremos de hoz y coz en noviembre, pues habrá más noticias y volveremos en La Retaguardia y en Periodista Digital para contároslas. Cuidaos y hasta el miércoles 2.